Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. Disculpen la silla que tengo atrás, pero en este momento no tengo dónde más ubicarla. Como vieron en el título, el día de hoy voy a leer el capítulo 3 del libro de Juan y hacer el devocional correspondiente. Antes quiero comentarles a las personas que me dejan comentarios, valga la redundancia, de me gustaría que hicieras mejor los videos de esta forma o de esta forma, que por favor vayan al primer video de este canal en donde se les explica todo sobre el canal y cómo se maneja, antes de estar diciéndome cómo quieren, porque me parece que son personas que no entienden que el canal es de ASMR y que no saben que a la gente, que no a todos el ASMR se nos genera de la misma forma. Entonces, por favor, si son nuevos, vean ese video, el de bienvenida. Lo hice para explicar a fondo el canal y así sí decidan si este canal es para ustedes o no. Muy bien, voy a comenzar leyéndoles una oración que escribí. Es una pequeña oración, así que espero que cierren los ojos y oren conmigo. Señor, hoy quiero alabarte y adorarte con cada una de mis acciones, porque he sido creada con ese fin y no quiero fallarle a mi Padre. Quiero que mi vida sea el resultado de tus decisiones y no de las mías, que sea tu santa voluntad en mi camino y en el de los que conozco. Señor, perdona cada uno de mis pecados y también perdona los pecados de mis seres queridos y envía a tu Santo Espíritu a cada uno para que te sigan, como lo has hecho conmigo. Amén. Muy bien, voy a leer entonces el capítulo 3 del libro de Juan en la Nueva Versión Internacional. Voy a estar mirando hacia allá porque ahí tengo mi Biblia. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree
ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Bien, me tocó terminar leyéndolo desde el celular porque la Biblia es muy pesada para mí y me quedo supremamente incómoda. Sin embargo, me gusta tenerla aquí a mano porque yo hago anotaciones en la Biblia, subrayo, y eso también me ayuda en el momento del devocional. Bien, vamos a ver qué vi en este capítulo. Vi 3 cosas. La primera, que Jesús enseña a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. La segunda, Jesús habla de que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo amado para que los que creemos en Él tengamos vida eterna. Y la tercera, Juan explica a sus discípulos que el que crea en Jesús, que tiene el Espíritu Santo, tendrá vida eterna. ¿Cómo aplico este texto a mi vida? Ya que he aceptado a Jesús como mi Salvador, debo conocerlo cada día más por medio de la palabra para saber cómo seguir su ejemplo y llevar una vida santa. ¿Qué me dice el texto acerca de Dios? Dios estaba con Jesús y me lo dice en Juan capítulo 3, versículo 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, hablamos de Nicodemo acá. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces es claro que Dios estaba con Jesús. También sabemos que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y lo dice en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También que Dios es el que nos concede todo. Lo dice en el versículo 27. Vamos a leerlo acá.
Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Esto es algo que me parece tan importante. Todo lo que tenemos nosotros ha sido porque Dios nos lo ha conseguido. Nada de que es que lo trabajé fuerte, es que no dormí, es que estudié muchísimo hasta lograrlo, es que entrené cantidades. Nada nos ha sido concedido sino por Dios, nada más, solo por Dios. Estaba venteando tanto que la cortina que tengo acá al frente se hace así, se está reflejando en la silla y la puerta se abre y se está golpeando, está venteando cantidades. Bueno, continuemos. Dios es real y lo dice en el versículo 33. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. Dios le dio a Jesús su Espíritu Santo sin restricción y lo dice en el versículo 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. También Dios ama a Jesús y puso todo en sus manos, lo dice en el versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos, tal cual, lo dice clarito. Y también nos dice que Dios castiga, y lo dice clarísimo en el versículo 36, porque hay gente que nos dice, no, Dios es amor, Dios no castiga. Yo pienso que las personas que dicen eso no han leído la Biblia, y los invito a que si ustedes piensan eso, lean la Biblia. Claro, Dios es amor, nadie está diciendo que no, pero también castiga. Y lo dice ahí clarito. Pero el que rechaza al Hijo, o sea, a Jesús, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Clarito. Ahora, ¿qué me dice el texto acerca de Jesús? Jesús es un maestro venido de parte de Dios. Lo dice en el versículo 2. Rabí le dijo, hablamos de Nicodemo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Jesús hacía señales que solo se pueden si Dios está con él, y lo dice en el mismo versículo 2, pero en la parte final. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Bueno, un paréntesis acá. Este ha sido un video bastante accidentado. He tenido que pararlo varias veces y ya se hizo de noche. Pero acá continúo grabándolo para que ustedes tengan el devocional el día que es. Entonces continuamos y sabemos que solo Jesús ha subido al cielo. Y eso lo dice en el versículo 13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Lo dice en el versículo 15 y en el 36. Vamos a leer primero el 15. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y ahora vamos a leer el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesús debe ser levantado. Y lo dice en el versículo 14 y en el versículo 30. Entonces, en el versículo 14 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y ahora leamos en el versículo 30, dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Jesús no deja que los que creen en él se pierdan. Y lo dice en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda. Jesús vino a salvar al mundo y lo dice en el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Jesús es la luz. Y lo dice en el versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. O sea, Jesús es la luz. Jesús bautizaba y lo dice en el versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Jesús está por encima de todos y lo dice en el versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. Jesús da testimonio de lo que ha visto y oído y lo dice en el versículo 32. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Jesús comunica el mensaje divino, lo dice en el versículo 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino. Jesús tiene el Espíritu Santo sin restricción y lo dice en el versículo 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Todo está en manos de Jesús y lo dice en el versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Muy bien, seguimos. ¿Qué me dice el texto acerca del Espíritu Santo? Y esto es algo que hasta el momento no veíamos mucho y ya empezamos a leer cosas sobre el Espíritu Santo, así que vamos a ver. Nos dice: nacer del Espíritu nos permite entrar en el reino de Dios, y lo dice en el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y también nos dice que el que nace del Espíritu es Espíritu, en el versículo 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Muy bien. ¿Qué me dice el texto acerca de los hombres? Y hay mucho que decir sobre este tema. Lo primero que me dice es que debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y lo dice en el versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. También nos dice que debemos nacer de agua y espíritu para entrar en el reino de Dios, y lo acabamos de leer en el versículo 5, pero se los repito porque me gusta que queden súper claros estos temas. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, y lo dice en el versículo 11. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Muy bien. No aceptamos el testimonio de Jesús, y eso es algo muy normal. Estoy segura que en algún momento de la vida rechazaste el mensaje de Jesús. Por lo menos a mí me pasó. Si alguien me quería hablar de lo que decía la Biblia, decía que estaba loco, que era un fanático, un montón de cosas. Entonces, esto nos ha pasado, si no a todos, a la gran mayoría. Y esto lo dice en el versículo 11. Dijimos, ¿qué dice? Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Muy bien. Seguimos. Si no creemos en lo que se nos habla que pasa en la tierra, menos creeremos en lo que Jesús nos habla sobre lo que pasa en el cielo. Y lo dice en el versículo 12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Si creemos en Jesús,
no nos perderemos, sino que tendremos vida eterna. Lo dice en el versículo 16 y en el 36. Primero voy a leer en lo que dice en el 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesús no es condenado. Y lo dice en el versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Así, sencillísimo y súper fácil. Los hombres preferimos las tinieblas porque nuestros hechos son perversos y no queremos que sean descubiertos. Los dicen en los versículos 19 y 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Si practicamos la verdad, nos acercaremos a Jesús para que se vea claramente que hemos hecho las cosas en obediencia a Dios. Y lo dice en el versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Jesús debe crecer y nosotros menguar. Y lo dice en el versículo 30, como ya les he leído. A Él le toca crecer y a mí menguar. El que recibe a Jesús certifica que Dios es veraz. Y lo dice en el versículo 33. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. Si rechazamos a Jesús, no sabremos lo que es la vida eterna, sino que permaneceremos bajo el castigo de Dios. Y lo dice en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hay mandamientos que cumplir. Debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de agua y espíritu. Debemos crecer en Jesús. Debemos creer en Jesús para tener vida eterna. Todo lo que quiera para mi vida debo pedírselo solo a Dios, pues nadie más me concederá algo. O sea, nada de que le voy a pedir a un santo, le voy a pedir a no sé quiéncito para que me dé algo, le voy a pedir a la Santa Muerte, a la Virgen de yo no sé qué, nada. Me lo concede Dios. Debemos menguar para que Jesús crezca. O sea, lo importante aquí no es que yo sea famosa, que todos me aplaudan, que me digan que qué bonita, que qué talentosa, sino que se vea a través de mis actos a Jesús, llevar a Jesús a las demás personas. Hay promesas que esperar. Si nacemos de nuevo, veremos el reino de Dios. Si nacemos de agua y espíritu, entraremos al reino de Dios. Si creemos en Jesús, tendremos vida eterna. El que cree en Jesús no se pierde. Jesús vino al mundo a salvarnos. Dios nos concederá las cosas solo si es su voluntad. O sea, nada de que Señor, yo no le puedo dar órdenes a Dios, ¿no? Como hay algunas iglesias cristianas, normalmente las neopentecostales, las iglesias nuevas, que son esas mega iglesias que Señor, que yo declaro y que yo decreto y que esta enfermedad se va y nosotros, porque estamos diciendo que esa enfermedad se va, si nosotros no sabemos lo que Dios quiere para la vida de esa persona. Solo Dios concede las cosas si es su voluntad. Y no es que Dios quiera algo malo para nosotros, simplemente que nuestro cerebro es tan pequeño que no entendemos la inmensidad de lo que Dios quiere. Continuemos. ¿Hay pecados que confesar? Bueno, pues entonces ya cada uno, según lo que hemos escuchado, decide
qué pecados debe confesar y lo invito a que se arrodille y pida perdón a Dios y le pida que le ayude a cambiar ese corazón que tiene de pecador y que lo lleve a ser más como Jesús. Vamos a terminar con una pequeña oración. Padre misericordioso, hoy he visto en tu palabra tu infinito amor hacia el mundo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a salvarnos. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para que te conozcamos mejor. Perdóname porque algunas personas me hablaron de ti antes y yo las rechacé, pues prefería lo que me daba el mundo a la vida eterna. Perdóname porque muchas veces creo que todo gira a mi alrededor sin darme cuenta que tú debes ser el centro. Perdóname porque cometí muchas faltas antes de conocerte. Permite, Señor, que la luz llegue a mi vida, para que yo sea un instrumento, para que otros te conozcan y acepten a tu Hijo como Salvador del mundo. Gracias, Señor, por cada obra hecha en mi vida, por todo lo que me das, porque teniéndote a ti, nada me hace falta. Amén. Espero que este devocional te haya generado ASMR. Si fue así, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a esa plataforma, busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor, cuéntame qué fue lo que más te gustó del devocional o cuál fue tu versículo favorito, o si no, déjame este emoticón en los comentarios, es de mucha ayuda para mí. Te invito también a revisar la caja de descripción bajo este video si me estás viendo en YouTube, para que te suscribas a mis demás canales de YouTube y me apoyes, o me sigas en Instagram. En serio que estoy poniendo mucha información interesantísima en Instagram de sana doctrina. Estoy como Cachacanda. Gracias por haber visto el video. Dios te bendiga.